Un saludo a los estudiantes de segundo año de la unidad educativa IDEA. En la sesión de hoy vamos a abordar el contenido de la congruencia de figuras planas. Para ello vamos a comenzar definiendo en qué consiste la congruencia de figuras. Vamos a decir que dos figuras planas son congruentes cuando son idénticas en tamaño y forma, es decir, cuando al superponer una sobre la otra coinciden totalmente. También podemos afirmar que cuando son congruentes dos figuras, podemos decir que ellas son congruentes cuando podemos transformar la primera figura a través de una o varias transformaciones isométricas en la segunda figura. Recordemos que las transformaciones isométricas son los movimientos de una figura, de un punto o de un segmento en el plano a través de algunas de estas transformaciones, las cuales son traslación, rotación o simetría, o también llamada reflexión. Si observamos los triángulos ABC, el triángulo DEF y el triángulo GHI, podemos ver que las medidas y los ángulos de estos triángulos son exactamente iguales. Poniendo acá una plantilla para observar el triángulo ABC, nos encontramos que si aplicamos una de las transformaciones isométricas, la transformación de la reflexión, vamos a, girando la plantilla, obtenemos una figura de las mismas dimensiones, que el triángulo ABC. Y si luego hacemos rotar el triángulo EFG, vamos a obtener nuevamente un triángulo con las mismas dimensiones, con los mismos ángulos, medidas de ángulos y medidas de lados que el triángulo ABC. Por lo tanto, el triángulo EFG, EFD y el triángulo GHI se han obtenido por una transformación isométrica y por lo tanto estos triángulos son congruentes. Repetimos, son congruentes ¿por qué? Porque ellos tienen identidad en el tamaño y en la forma, en las dimensiones de sus lados y en las dimensiones, en las medidas de sus ángulos. ¿Qué vamos a encontrar entonces nosotros en unas figuras congruentes? Nos vamos a encontrar lo siguiente, que en ellas los elementos que son iguales, que son congruentes, es decir, los lados que son iguales y las medidas de los ángulos o los ángulos que son iguales, se les va a llamar elementos homólogos. Entonces decimos que se llaman elementos homólogos entre figuras congruentes a los puntos y elementos coincidentes o correspondientes. Aquellos elementos que coinciden o se corresponden son elementos o son llamados elementos homólogos. En estos tres triángulos que nos encontramos entonces, nos vamos a encontrar que el lado AB, el lado ED y el lado GH, que se tuvo por rotación, son elementos homólogos. Entonces decimos que los lados AB, DE y GH, estos son segmentos, por lo tanto colocamos la identificación como segmentos. AB, DE y GH son homólogos. Igualmente para el lado BC, el lado EF y el lado HI son homólogos entre sí porque forman parte de figuras que son congruentes. De la misma manera el lado AC, el lado FD y el lado GI son congruentes. Por otra parte, los vértices, es decir, los puntos en los cuales se encuentran dos lados, los vértices de los triángulos, también son homólogos. Entonces el vértice A es homólogo con el vértice D, es homólogo con el vértice G. A, T y G son homólogos. El vértice C es homólogo con el vértice F y es homólogo con el vértice I. Y de igual manera el vértice B, el vértice E y el vértice H. Los ángulos que forman parte de estas tres figuras también, por ser congruentes, entonces por eso también son homólogos. El ángulo alfa, el ángulo tita y el ángulo lambda son congruentes, alfa, tita y lambda. El ángulo beta, el ángulo epsilon y el ángulo omega son congruentes, el ángulo gamma, el ángulo delta y el ángulo sigma son congruentes. Es importante destacar que para señalar los elementos homólogos se utiliza el símbolo que vemos acá, que es una igualdad con una pequeña curva encima. Y ese símbolo se lee es congruente con. Entonces, en el ejemplo que tenemos a continuación, el polígono ABCDEFG, nosotros obteniendo figuras congruentes a él, podemos destacar cuáles son sus elementos homólogos. En primer lugar, vamos a tener una figura congruente al polígono por una simetría o reflexión
a través del eje de la recta L. Entonces, si nosotros tenemos la figura, lo destacamos acá con esta plantilla, y hacemos una simetría, entonces tenemos que hacer el reflejo de la figura, es decir, como cuando se observa una figura en un espejo, ella invierte la posición y obtenemos la figura que es congruente. Luego también podemos tener otra figura congruente a el polígono ABCDEFG, que ahora sería el polígono A', B', C', D', E', G', F', G', y esta figura la podemos obtener por una traslación, estudiado anteriormente. La traslación a través del vector B. Este vector nos indica en qué dirección y qué distancia vamos a trasladar la figura. Entonces tenemos que trasladar todos los puntos en la misma dirección, por lo tanto tenemos que hacer trazos paralelos a cada uno de los puntos. Del punto C a C2', D' hasta D2', A' hasta A2', B' hasta B2', igualmente con G' y con F', para tener la ubicación de todos los puntos del polígono. Y luego entonces hacemos el trazo de los lados de los segmentos para unir estos puntos y obtenemos otra figura que también es congruente. Al ser figuras congruentes, entonces destacamos sus elementos homólogos, porque si las figuras son congruentes, también sus elementos homólogos son congruentes. Entonces vamos a encontrar que los segmentos AB va a ser congruente con A', B' y congruente con A2', B2'. También podemos destacar el segmento DE. DE es congruente con D', E' y a su vez congruente con D2', E2'. CB, que lo tenemos acá, es congruente con C', B' y congruente con C', B2'. Utilizando el símbolo de la congruencia, podemos destacar los segmentos que son congruentes, podemos destacar los vértices que son congruentes. El vértice A es congruente con el vértice A', con el vértice A2'. A es congruente con A', con A2'. Igual el vértice B es congruente con B', con B2'. El vértice E es congruente con el vértice E' y congruente con el vértice E2'. El vértice G es congruente con el vértice G' y con el vértice G2'. Igualmente, también podemos destacar los ángulos. El conjunto de ángulos, el ángulo BAG, que lo tenemos destacado aquí, el ángulo está formado por los dos segmentos en el punto vértice que lo une. Entonces tenemos el ángulo BAG es congruente con el ángulo BA'G' y congruente con el ángulo B2', A2', G2'. Hay otra manera de señalar los ángulos, que es a través de una letra griega. Tenemos aquí el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo gamma, son congruentes, están en la misma posición y formados por los mismos segmentos. El ángulo CDE, congruente con C', D', E', con C2', D2', E2'. Entonces, lados homólogos y ángulos homólogos tienen igual medida. Eso es de destacar en cualquier figura que sean congruentes. A continuación vamos a hacer un ejercicio donde vamos a obtener figuras congruentes a una figura dada, en este caso un cuadrilátero. Entonces vamos a ver la realización del ejercicio, obtener figuras que sean congruentes aplicando la traslación y la simetría. Dado un cuadrilátero de vértices, como señala aquí, A, B, C, D, con las coordenadas que indica 1, 3, 4, 6, 6, 4, 3, 1, y el vector guía, que es un vector de posición para realizar la traslación, menos 7, 1, obtener un cuadrilátero congruente por la traslación TB. Luego vamos a construir otra congruencia por traslación TB1, dado el vector 0, menos 7. Y vamos a realizar una congruencia por simetría también. Entonces, acá tenemos las coordenadas del plano, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, y podemos obtener cualquier figura congruente a una figura dada aplicando las traslaciones, las rotaciones o la simetría en cualquiera de los cuadrantes. Vamos entonces, en primer lugar, a indicar el cuadrilátero que se nos está dando. Las coordenadas son 1, 3, 1 la X, 3 la Y, 1 la X, subimos 3 la Y, aquí tenemos el punto A, 4, 6, la coordenada de B, 4 para la X, 6 para la Y, subimos hasta la posición del 6, C, coordenada 6, 4, 6 para la X, 4 para la Y, la coordenada C, y D, 3, 1, 3 para la X, 1 para la Y. Estos serían los puntos A, B, C, D. Y nuestro cuadrilátero,
trazarlo, sería el que estamos trazando a continuación, uniendo los puntos que se nos están indicando, A, B, C y D. Este es el cuadrilátero del cual vamos a realizar la traslación para obtener las figuras congruentes. En primer lugar dijimos que vamos a realizar una traslación a través del vector guía -7, 1. El vector -7, 1 es un vector de posición que tiene su origen en 0 y las coordenadas -7 para la X, 1 para la Y. Es decir, este sería el extremo del vector de posición. Al unir el punto de origen, punto 0, 0, con el extremo, vamos a obtener nuestro vector de posición o vector guía para la traslación, el vector B. Este vector B es el que nos va a guiar para trasladar la figura. Entonces dice que vamos a obtener una traslación del cuadrilátero ABCD a través del vector guía. Este vector nos va a indicar un movimiento de la figura, un movimiento de esta figura plana en el plano, que sus coordenadas son -7, 1, indica que se va a mover 7 espacios en el eje X y un espacio en el eje Y. Ahora, cuando la coordenada del eje X es positiva, indica que el desplazamiento es hacia la derecha. Cuando es negativa, indica que es hacia la izquierda. Cuando la coordenada de Y es positiva, indica que el movimiento es hacia arriba. Cuando es negativa, indica que el movimiento es hacia abajo. Es decir, aquí tenemos un desplazamiento 7 a la izquierda, 1 hacia arriba. Todos los puntos del cuadrilátero lo vamos a mover en esa misma proporción. 7 hacia la izquierda, 1 hacia arriba. El punto A lo movemos 7 hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1 hacia arriba. Este sería la nueva ubicación del punto A. El punto D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1 hacia arriba. El punto C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1 hacia arriba. Y el punto B, 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 1 hacia arriba. Este sería A', D', C', B'. Y uniendo los puntos obtenemos la figura trasladada, la cual es congruente con el cuadrilátero original. ¿Qué implica que sea congruente? Que las medidas de sus lados son exactamente iguales y las medidas de sus ángulos son exactamente iguales, es decir, son homólogos. Los lados son homólogos y los ángulos son homólogos, igualmente los vértices. Nos piden otra congruencia por traslación a través del vector P1, 0, menos 7. La traslación por el vector 0, menos 7 nos indica que el vector de posición no tiene movimiento en la X, 0, y se desplaza -7 en la Y, es decir, se desplaza hacia abajo. Entonces, en la X no hay desplazamiento, y en la Y el desplazamiento es 7 hacia abajo, hasta el -7. Entonces, mi vector de posición va a ser va a coincidir con el eje Y en sentido negativo desde el punto 0 hasta -7. Esto va a implicar que voy a trasladar cada uno de los puntos del cuadrilátero original 7 espacios hacia abajo, sin desplazamientos en el eje X, sin desplazamientos hacia la derecha o hacia la izquierda, porque la coordenada en X es 0. Entonces, el punto A lo desplazo 7 hacia abajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El punto D igualmente, 1 y 6 son 7. El punto B, 6 y 1, 7. Y el punto C, 4 y 3 son 7. Este sería el punto B', C', o 2', vamos a poner porque ya colocamos allá en la otra traslación a 2', y es D, 2'. Unimos los puntos y vamos a obtener la nueva figura trasladada, la cual es congruente con la figura inicial, el cuadrilátero ABCD.
Uniendo los puntos, trazamos los segmentos, la traslación de los segmentos, y obtenemos otra figura, otro cuadrilátero que también es congruente con el cuadrilátero ABCD. Nos piden también realizar una congruencia por simetría. Vamos a realizar una congruencia por simetría, podemos hacerla del cuadrilátero A', A2', B2', C2', D2' hacia el tercer cuadrante, o de la que está en el segundo cuadrante, A', B', C', D' hacia el cuarto cuadrante, para utilizar también este cuadrante. Vamos a hacerlo con el que tenemos acá, que estamos indicando A2', B2', C2', D2' hacia el tercer cuadrante. Lo vamos a hacer por simetría o por reflexión. Cuando hacemos una traslación, una transformación en el plano, un movimiento por simetría o por reflexión, el desplazamiento que vamos a tener desde el punto hasta el eje de la simetría, que en este caso es el eje Y, nos debe dar la misma distancia que hay del punto al eje de simetría, debe estar del eje de simetría al nuevo punto ubicado. Entonces, desde el punto A2' hasta el eje hay un espacio, entonces vamos a trasladar un espacio del eje hacia el nuevo punto, que vamos a llamarlo A3'. Del punto D2' vamos también a hacer el mismo desplazamiento que hay desde el punto hasta el eje, 1, 2, 3 espacios, vamos a hacerlo entonces hacia el lado contrario para obtener el reflejo del punto D2', 1, 2, 3 espacios. Igualmente desde el punto B2' hay 2, 4 espacios, vamos entonces trasladamos hacia la izquierda 4 espacios también, 1, 2, 3, 4 espacios. Este sería el punto B3'. Y el punto C tiene 6 espacios, vamos a trasladar 6 espacios aquí. La nueva coordenada, que sería C3'. Uniendo los puntos vamos a obtener los segmentos para el cuadrilátero, que va a ser un cuadrilátero congruente al cuadrilátero A', B2', C2', D2' por reflexión o simetría. Entonces vamos a trasladar la figura, vamos a unir los puntos. Y así cualquier figura que vayamos a trasladar para obtener figuras congruentes, vamos a trasladar o vayamos a aplicar una de las transformaciones isométricas, es decir, la traslación, la reflexión o simetría o la rotación, aplicamos la traslación y la figura que obtenemos es congruente. La figura que tenemos va a conservar las mismas características de la figura original en cuanto a la medida de sus lados, la medida de sus ángulos, la posición de los vértices. Solamente invierten en este caso de posición, pero las medidas se conservan, las medidas son exactamente iguales. Entonces de esta manera podemos hacer construir figuras que sean congruentes a través de las traslaciones o de las simetrías, como lo hemos hecho en este ejemplo, utilizando un vector de guía, un vector de traslación que nos es dado, o nosotros podemos utilizar un vector que nosotros podamos pensarlo, plantearlo. Nosotros podemos decir, bueno, si yo quisiera trasladarlo hacia la derecha de la figura donde está, si yo utilizo un vector, vamos a colocar el ejemplo, un vector B2 que sea 0, 4, eso me va a indicar que yo voy a desplazar en X, no va a haber desplazamiento, en Y va a haber desplazamiento 4, significa que no se va a mover ni de derecha a izquierda, pero hacia arriba se va a mover 4. ¿Qué va a moverse 4? Todos los puntos. Cada punto lo debo desplazar 4 espacios hacia arriba y voy a obtener nuevas ubicaciones para la figura que voy a trazar. O sea, yo puedo escoger el vector que quiera para realizar mi traslación y así obtener figuras que sean congruentes.